Año 2200 a.C. Nadie podía imaginar que la humanidad estaba a punto de escribir las páginas más antiguas de su historia. ¿Cómo era posible que, sin herramientas modernas, los sumerios crearan ciudades que desafiaban la lógica de su tiempo? ¿Qué secretos se escondían bajo el sol abrasador de Mesopotamia? Uruk se alzaba majestuosa, con murallas colosales que protegían a miles de habitantes. Sus calles vibraban con actividad, mercaderes negociando, artesanos moldeando cobre y barro, templos que tocaban el cielo con sus sigurats escalonados. Cada paso parecía susurrar historias de ingenio, ambición y poder. Pero, ¿sabían ellos que estaban creando un legado que perduraría milenios? Sus canales de irrigación fluían como venas gigantescas, llevando agua y vida a los campos de cebada, trigo y huertos de dátiles. Cada tablilla de arcilla registraba desde transacciones comerciales hasta himnos épicos que resonarían a través de los siglos. ¿Cómo podía un hombre de aquella época concebir la magnitud de lo que estaba construyendo sin saberlo? Los sigurats se elevaban hacia los cielos como montañas de ladrillo cocido, dominando la llanura mesopotámica. Dentro, los sacerdotes administraban no solo rituales, sino también recursos económicos y agrícolas. La vida urbana, la religión, el comercio y la agricultura se entrelazaban en un equilibrio delicado. ¿Qué pasaría si este equilibrio, dependiente del clima y de la previsibilidad de los ríos, se rompiera inesperadamente? La brisa dorada sobre los campos parecía eterna, pero bajo esa perfección se escondían riesgos invisibles, sales acumuladas en los suelos, inundaciones imprevisibles y decisiones humanas que podían cambiarlo todo. ¿Qué podían hacer los sumerios ante fuerzas que aún no comprendían? Cada tablilla, cada ladrillo, cada canal contaba una historia que el tiempo revelaría lentamente. La abundancia y la prosperidad dependían de su ingenio y de la paciencia de generaciones enteras. ¿Podía una civilización realmente controlar su destino, o solo creía que lo hacía? Y mientras los ríos Tigris y Éufrates fluían silenciosos, predecibles y constantes, surge la pregunta que nos conduce al primer capítulo: ¿cómo pudo esta civilización, tan avanzada y poderosa, enfrentarse a un destino que ni siquiera los dioses podían prever? El nacimiento de las ciudades sumerias, cuando el sol comenzaba a descender sobre la vasta llanura mesopotámica, Uruk despertaba lentamente, envuelta en un tono dorado que parecía eterno. Las murallas colosales se extendían como un océano de ladrillos, protegiendo a miles de habitantes que caminaban entre templos, mercados y talleres. Cada piedra, cada tablilla de arcilla, parecía susurrar secretos antiguos que aún hoy desconciertan a los arqueólogos. ¿Cómo pudo la humanidad, sin herramientas modernas, transformar un desierto inhóspito en un espacio fértil y organizado con ciudades que desafiaban la imaginación? Los talleres de Uruk vibraban con actividad. Artesanos moldeaban cobre y barro, creando vasijas, herramientas y adornos que combinaban utilidad y belleza. Algunos objetos, descubiertos en excavaciones recientes, muestran símbolos y patrones cuya interpretación sigue siendo un misterio. Eran mensajes a los dioses, códigos secretos, o símbolos de rituales que los sumerios no querían revelar. Los mercaderes registraban cuidadosamente cada transacción en tablillas cuneiformes: grano, aceite, metales preciosos y telas eran negociados, cruzando ríos y desiertos. Cada trueque llevaba consigo historias que nunca llegaron a la posteridad, pero algunas tablillas conservadas revelan rituales, leyes y prácticas que aún hoy intrigan a los historiadores. ¿Por qué registraron ciertas cosas y dejaron otras en secreto? El sistema de irrigación era un prodigio de ingeniería y estrategia social. Canales principales, secundarios y terciarios llevaban agua desde el Tigris y Éufrates hasta cada parcela cultivable. Agricultores ajustaban esclusas y compuertas según las crecidas de los ríos, sincronizando cada acción con la generosidad o la imprevisibilidad de la naturaleza. Investigaciones arqueológicas recientes muestran que ciertos canales ocultaban pasadizos subterráneos y depósitos secretos, posiblemente usados para almacenamiento de objetos sagrados o rituales desconocidos. ¿Qué sabían ellos que nosotros no entendemos aún? ¿Qué misterios permanecen enterrados bajo esos canales? Los campos de cebada, trigo y huertos de dátiles se extendían hasta donde alcanzaba la vista, meciéndose suavemente bajo la brisa cálida del atardecer. Cada cosecha dependía de un equilibrio delicado, la previsibilidad de los ríos,
la habilidad de los agricultores y la sincronía con los ciclos naturales. Algunos hallazgos recientes sugieren que los sumerios aplicaban técnicas de fertilización sofisticadas que aún hoy no logramos replicar completamente. ¿Cómo pudieron desarrollar tal conocimiento sin ciencia moderna? Existían rituales secretos vinculados a cada cosecha que aseguraban la prosperidad y que solo ciertos iniciados conocían. En el centro de la ciudad, los sigurats dominaban el paisaje urbano como gigantes de ladrillo cocido. Cada nivel, pintado en colores que se han perdido con el tiempo, servía no solo para ceremonias religiosas sino también como centros administrativos y económicos. Sacerdotes y escribas registraban cada detalle: producción agrícola, comercio, ceremonias y pagos. Excavaciones recientes revelan cámaras ocultas con símbolos cuya interpretación aún genera debates. ¿Eran mensajes a los dioses, códigos secretos o registros de rituales que los sumerios mantenían fuera del alcance del pueblo común? La jerarquía social estaba cuidadosamente estructurada. En la cima, el rey y los nobles administraban templos, tierras y recursos. Comerciantes y artesanos prosperaban en la clase media emergente, mientras campesinos y trabajadores no especializados mantenían la ciudad en funcionamiento. Sin embargo, las tumbas reales descubiertas por arqueólogos muestran sacrificios y rituales en los que decenas de sirvientes acompañaban a los gobernantes en la muerte, aparentemente siguiendo órdenes desconocidas. ¿Qué creencias motivaban estos actos? ¿Creían que la muerte los llevaba a otro mundo y que ciertos secretos solo podían acompañar al soberano? Cada tablilla, cada canal, cada taller parecía susurrar que la grandeza humana estaba condicionada por fuerzas mayores. El equilibrio entre ingenio y naturaleza era frágil. Mientras los ríos Tigris y Éufrates fluían silenciosos, la ciudad respiraba con un ritmo propio: pasos, voces, agua corriendo por los canales y aves regresando a sus nidos en los templos. Cada gesto cotidiano, cada decisión aparentemente mínima, formaba un delicado tejido que sostenía la vida. ¿Qué misterios permanecen escondidos bajo esta aparente perfección? Los atardeceres dorados se mezclaban con los aromas de hornos, mercados y barro húmedo. La ciudad parecía eterna, pero los secretos y riesgos acechaban en cada esquina. Las prácticas agrícolas, los rituales religiosos, las cámaras ocultas en los templos y los símbolos en tablillas nos recuerdan que los sumerios vivían rodeados de misterios que aún hoy fascinan y desconciertan. ¿Cómo podrían estas ciudades sostenerse ante los desafíos que la historia y la naturaleza les impondrían? Y mientras los últimos rayos del sol desaparecían tras las murallas, surge la pregunta que nos conducirá al segundo capítulo: ¿qué fuerzas ocultas y secretos aún no descubiertos pondrían a prueba el ingenio, la fe y la supervivencia de la civilización sumeria? El auge de la civilización sumeria, a medida que la luz del amanecer se filtraba sobre las torres escalonadas de los sigurats. Las ciudades sumerias despertaban en un ritmo que combinaba devoción, comercio y labor constante. Ur, Lagash y Nippur eran más que asentamientos, eran centros de innovación y experimentación social, donde cada decisión, desde la construcción de un canal hasta el reparto de grano, influía en miles de vidas. ¿Cómo podía una sociedad tan antigua mantener un orden tan complejo sin la ayuda de la tecnología moderna? ¿Qué secretos de organización y liderazgo aún nos escapan? Los mercados de Uruk bullían de actividad desde temprano. Barcos de caña navegaban los ríos cargados de grano, aceite y metales preciosos, mientras caravanas de burros cruzaban los desiertos llevando mercancías hacia Anatolia, Siria y la meseta iraní. Los mercaderes sumerios, protegidos por contratos escritos en tablillas, aseguraban la exactitud de cada intercambio. Algunas de estas tablillas, descubiertas siglos después, muestran cláusulas que aún hoy desconciertan a los especialistas. ¿Por qué especificaban ciertos rituales durante la entrega de bienes? ¿Acaso la economía estaba vinculada a creencias religiosas y secretos que los historiadores aún no comprenden completamente? El arte y la cultura florecían al mismo ritmo que el comercio. Talleres de alfareros, tejedores y metalúrgicos producían obras que combinaban funcionalidad y simbolismo religioso. Algunas piezas, encontradas en tumbas reales y templos, contienen símbolos que no han sido descifrados. Eran mensajes para los dioses, advertencias para los vivos, o registros de conocimientos secretos reservados para una élite. Cada descubrimiento arqueológico revela tanto como deja en duda.
recordándonos que los sumerios vivían rodeados de misterios que todavía nos desafían. La educación y la escritura eran otro pilar de la civilización. Los escribas copiaban textos administrativos, himnos y cálculos matemáticos con una precisión que sorprende incluso a los estándares modernos. Sin embargo, ciertas tablillas parecen haber sido diseñadas para ocultar información. Algunas contienen diagramas y fórmulas cuya interpretación exacta sigue siendo un enigma. ¿Qué buscaban preservar los sumerios y qué conocimiento intentaban proteger de la vista del público? ¿Existían bibliotecas secretas o rituales de iniciación que conectaban la sabiduría con el poder religioso y político? El Sigurat de Ur, dedicado a la diosa Luna Nana, se elevaba más de 30 metros sobre la llanura, imponiendo respeto y temor. Cada nivel estaba pintado con colores específicos, y algunos descubrimientos recientes muestran que ciertas cámaras podían haberse usado para observaciones astronómicas, rituales ocultos o ceremonias que solo la élite conocía. ¿Qué sabían los sacerdotes sobre los cielos que los demás ignoraban? ¿Podría la astronomía haber sido un conocimiento reservado para controlar la sociedad o predecir eventos que, aún hoy parecen misteriosos? Las redes de irrigación y los canales, que habían transformado desiertos en tierras fértiles, también guardaban secretos. Algunos pasadizos subterráneos, encontrados durante excavaciones modernas, podrían haber servido para almacenar tesoros, rituales ocultos o mensajes cifrados. ¿Qué misterios quedaron atrapados bajo los canales y cómo afectaron a la supervivencia de la civilización? Los sumerios habían logrado algo único: combinar ingeniería, religión y economía en un delicado equilibrio que sostenía la vida diaria. Pero incluso la sociedad más organizada está sujeta a imprevistos. ¿Qué desafíos invisibles podrían haber puesto en riesgo esta estabilidad aparentemente perfecta? La vida cotidiana estaba llena de complejidades invisibles. Cada decisión, desde la distribución del grano hasta la programación de ceremonias religiosas, reflejaba un conocimiento profundo de la naturaleza, la psicología humana y el poder. Hallazgos recientes en templos muestran que ciertos rituales incluían elementos que todavía no comprendemos. Sacrificios, ofrendas y símbolos que podrían haber sido parte de prácticas esotéricas o iniciaciones secretas. ¿Qué tanto de este conocimiento se perdió con los siglos y qué impacto tuvo en el desarrollo de la civilización? Mientras el sol se ponía y los canales reflejaban tonos rojizos y dorados, surge la pregunta que nos conducirá al tercer capítulo. ¿Qué fuerzas desconocidas, tanto humanas como naturales, comenzarían a desafiar la estabilidad y los secretos de la civilización sumeria? Los secretos ocultos de la sociedad sumeria, cuando la primera luz del día acariciaba las torres escalonadas de los sigurats, un nuevo ritmo de vida comenzaba en las ciudades sumerias. Los templos no solo dominaban el paisaje, sino que también gobernaban la economía, la religión y el conocimiento secreto. Sacerdotes y escribas trabajaban en cámaras ocultas, registrando información que solo ciertos iniciados podían interpretar. ¿Qué sabían ellos que la mayoría de la población ignoraba? ¿Cuánto del poder real dependía de este conocimiento secreto y de rituales que hoy solo podemos imaginar? La vida cotidiana estaba impregnada de complejidad y misterio. Los artesanos trabajaban en talleres de cobre, bronce y arcilla, creando objetos que servían tanto para uso práctico como para ceremonias religiosas. Algunas piezas encontradas en excavaciones recientes revelan símbolos que no han sido descifrados. ¿Eran mensajes a los dioses, códigos secretos o registros de rituales iniciáticos? Cada objeto y cada tablilla parecen hablarnos de un mundo donde la vida y la fe estaban profundamente entrelazadas. ¿Qué otros secretos permanecen ocultos bajo estas capas de historia? El comercio era intenso y meticulosamente regulado. Barcos cargados de grano, aceite y textiles navegaban los ríos, mientras caravanas transportaban mercancías a lugares lejanos como Anatolia, Siria y la meseta iraní. Los contratos escritos en tablillas incluían cláusulas misteriosas que aún hoy desconciertan a los expertos. Algunas mencionan ceremonias, rituales o símbolos cuyo significado se ha perdido. ¿Por qué integraban estos elementos en acuerdos comerciales? Podría ser que el poder económico y el religioso estaban intrínsecamente conectados mediante secretos que solo una élite comprendía. Los sigurats, esos gigantes escalonados de ladrillo cocido, no solo servían como centros religiosos y administrativos, sino también como observatorios astronómicos y espacios de iniciación.
Investigaciones recientes sugieren que ciertas cámaras podrían haber sido utilizadas para prácticas esotéricas o rituales ocultos, accesibles únicamente a sacerdotes de alto rango. ¿Qué conocimiento poseían sobre los cielos y los ciclos naturales? ¿Cómo usaban esta información para influir en la vida diaria y mantener el equilibrio de la ciudad? La jerarquía social era estricta y compleja. En la cúspide se encontraba el rey y los nobles, administrando templos, tierras y recursos estratégicos. Comerciantes y artesanos conformaban la clase media, mientras campesinos y trabajadores no especializados sostenían la base de la sociedad. Sin embargo, tumbas reales descubiertas en Ur y Nippur revelan prácticas que aún hoy parecen inquietantes. Decenas de sirvientes acompañaban a sus señores en la muerte, aparentemente siguiendo rituales que desconocemos por completo. ¿Qué creencias justificaban estos actos? Eran símbolos de lealtad absoluta, o parte de ceremonias que conectaban la vida y la muerte en formas que nunca comprenderemos totalmente. El sistema de irrigación, que había transformado desiertos en tierras fértiles, también contenía secretos ocultos. Pasadizos subterráneos y depósitos escondidos, hallados en excavaciones modernas, podrían haber servido para almacenar tesoros, objetos sagrados o información codificada. ¿Qué conocimiento se preservaba en estos espacios secretos? Existieron bibliotecas o archivos que desaparecieron con el tiempo, llevándose consigo la sabiduría de generaciones. La vida cotidiana, aunque a simple vista repetitiva, estaba llena de rituales y simbolismos que reforzaban la cohesión social y la fe. Desde la distribución del grano hasta la programación de ceremonias religiosas, cada acción reflejaba un entendimiento profundo de la naturaleza, la psicología humana y la interacción entre poder y conocimiento. Descubrimientos recientes muestran que ciertos rituales incluían elementos que aún no comprendemos del todo. Sacrificios, ofrendas y símbolos que podrían haber formado parte de prácticas iniciáticas o secretas. ¿Cuánto de esta sabiduría se perdió para siempre, y qué impacto tuvo en la evolución de la civilización? Mientras la luz del atardecer bañaba los canales y templos, se percibía un equilibrio delicado entre ingenio humano y fuerzas naturales. Cada tablilla, cada estructura y cada campo cultivado contaba una historia de ingenio, fe y misterio. Sin embargo, incluso la sociedad más organizada estaba expuesta a lo inesperado: inundaciones, sequías, conflictos internos y secretos que podrían alterar su estabilidad. ¿Qué fuerzas invisibles comenzaban a desafiar la perfección aparente de estas ciudades y qué consecuencias tendría para quienes dependían de su ingenio? Al caer la noche y los sigurats proyectar sombras imponentes sobre las calles, surge la pregunta que nos llevará al siguiente capítulo. ¿Qué secretos aún más profundos y desafíos ocultos pondrían a prueba la resistencia? ¿La fe y la creatividad de los sumerios en los siglos venideros? Las fuerzas ocultas que desafían a Sumeria, cuando el sol se alzaba lentamente sobre la vasta llanura mesopotámica. Un aire de tensión recorría las ciudades sumerias. Uruk, Ur y Lagas prosperaban gracias a canales, templos y mercados, pero debajo de esta aparente estabilidad, fuerzas invisibles comenzaban a manifestarse. Sequías impredecibles, inundaciones repentinas y salinización de los suelos amenazaban la vida agrícola que sostenía a miles de personas. ¿Cómo podrían los sumerios anticipar y adaptarse a estos cambios? ¿Qué técnicas secretas podrían haber utilizado para sobrevivir a los caprichos de la naturaleza? Los sigurats, símbolos de poder y devoción, seguían dominando el paisaje. Pero incluso estas gigantescas estructuras no podían proteger a la civilización de las amenazas invisibles. Sacerdotes y escribas registraban con diligencia cada anomalía, ríos que crecían demasiado, cultivos que fallaban, y fenómenos inexplicables que hoy nos parecen misteriosos. Algunos registros mencionan mensajes de los dioses que nadie comprendía completamente. ¿Eran advertencias reales, rituales simbólicos, o intentos de mantener el orden social frente a lo desconocido? Mientras los agricultores luchaban por mantener los campos fértiles, aparecían tensiones en la organización social. La clase noble y los administradores del templo necesitaban asegurar la distribución del grano, mientras comerciantes y artesanos dependían de excedentes agrícolas. Excavaciones recientes han revelado tablillas con cálculos detallados sobre raciones, impuestos y tributos, pero algunas incluían símbolos enigmáticos y anotaciones que podrían referirse a rituales ocultos. ¿Qué secretos trataban de proteger con estos símbolos?
Existía un conocimiento reservado que determinaba la supervivencia de unos pocos mientras otros trabajaban en la sombra. El comercio, que había conectado ciudades y regiones lejanas, también estaba bajo amenaza. Los ríos, que antes servían como arterias vitales, comenzaban a comportarse de manera impredecible. Canales bloqueados, sedimentación y cambios en el caudal afectaban el transporte de mercancías y la comunicación entre ciudades. Algunos hallazgos arqueológicos indican que ciertos túneles subterráneos y depósitos secretos fueron usados para proteger bienes valiosos y documentos, quizá manteniendo secretos que hoy todavía desconciertan a los historiadores. ¿Qué información crucial podría haber sido salvaguardada en estos lugares ocultos? La vida cotidiana se volvía cada vez más delicada. Los rituales religiosos, que antes aseguraban la armonía y la fertilidad, ahora incluían ceremonias más complejas, sacrificios y símbolos que los arqueólogos modernos todavía no logran interpretar plenamente. Las tablillas sugieren la existencia de cultos secretos y prácticas iniciáticas que podrían haber sido esenciales para la supervivencia de la élite gobernante. ¿Qué conocimientos escondían estas prácticas? ¿Podrían haber sido la clave para mantener el equilibrio frente a la adversidad ambiental y social? Mientras tanto, los artesanos continuaban produciendo herramientas, textiles y objetos ceremoniales, pero las tensiones se reflejaban en la calidad y la cantidad de producción. Algunos talleres incluían cámaras ocultas con símbolos que hoy todavía generan debates. ¿Eran instrucciones para iniciados, mensajes cifrados o advertencias a futuras generaciones? La ciudad, aunque próspera, comenzaba a mostrar señales de fragilidad frente a fuerzas que escapaban al control humano. ¿Qué misterios y desafíos estaban a punto de cambiar el curso de la civilización? Al caer la tarde, los sigurats proyectaban sombras sobre los campos y canales, recordando a todos que incluso la mayor organización humana estaba subordinada a la naturaleza y al tiempo. Cada tablilla, cada canal y cada ritual contaban historias de ingenio, fe y misterio, pero también advertencias silenciosas sobre lo que podría ocurrir si el equilibrio se rompía. ¿Qué eventos invisibles podrían desencadenar el colapso de un sistema aparentemente perfecto? ¿Y quién tendría la sabiduría para sobrevivir? Cuando la noche descendía y los canales reflejaban los tonos rojizos del atardecer, surge la pregunta que nos llevará al quinto capítulo. ¿Qué secretos ocultos y desafíos inesperados prepararían el terreno para la transformación o el colapso de la civilización sumeria? ¿Y quiénes descubrirían estos misterios antes de que fuera demasiado tarde? El misterioso colapso de Sumeria, a medida que el sol ascendía sobre la vasta llanura mesopotámica. Un aire de tensión y cambio recorría las ciudades sumerias. Uruk, Lagash y Nippur habían prosperado durante siglos gracias a canales, templos y mercados meticulosamente organizados, pero ahora la fragilidad del sistema comenzaba a revelarse. Las lluvias eran cada vez más impredecibles. Los ríos fluctuaban violentamente y la salinidad de los suelos aumentaba, amenazando la producción agrícola que sostenía a miles de habitantes. ¿Cómo podía una civilización sobrevivir cuando los mismos sistemas que aseguraban su prosperidad se volvían peligrosos y traicioneros? Los sigurats. Torres escalonadas de ladrillo cocido, aún dominaban el paisaje, pero incluso estas estructuras imponentes no podían proteger a la ciudad de fuerzas invisibles. Los sacerdotes y escribas, custodios del conocimiento secreto, registraban cada anomalía, crecidas inesperadas de los ríos, cultivos que se marchitaban y fenómenos naturales inexplicables. Algunos registros hablan de advertencias de los dioses que los sumerios no lograron interpretar correctamente. ¿Era posible que ciertos rituales o símbolos ocultos hubieran contenido la clave para prevenir el desastre, y que la ignorancia humana hubiera precipitado el colapso? En los mercados, el comercio comenzaba a ralentizarse. Los barcos que antes recorrían los ríos cargados de grano, aceite y metales preciosos se enfrentaban corrientes inusuales y canales bloqueados. Caravanas de burros que atravesaban los desiertos para intercambiar bienes encontraban caminos intransitables. Algunas tablillas, recientemente descubiertas, muestran cláusulas misteriosas sobre rituales, ofrendas y observaciones astrológicas que parecían anticipar cambios climáticos o sociales. ¿Qué conocimientos antiguos estaban codificados en estos contratos y por qué solo ciertos iniciados podían interpretarlos? Mientras tanto, los talleres de artesanos experimentaban dificultades. La producción de herramientas, textiles y objetos ceremoniales disminuía.
Algunos hallazgos arqueológicos muestran cámaras ocultas con símbolos que hasta hoy desconciertan a los historiadores. Eran instrucciones para iniciados, advertencias a la élite, o mensajes cifrados destinados a preservar secretos de poder. La vida urbana, aunque aparentemente próspera, empezaba a mostrar grietas invisibles que amenazaban la cohesión social y económica. La jerarquía social se tensaba. La clase noble y los administradores del templo necesitaban mantener el flujo de grano y recursos, mientras comerciantes y artesanos enfrentaban escasez y conflictos internos. Excavaciones recientes en Ur revelan tablillas con instrucciones para redistribuir alimentos y recursos de manera urgente, así como anotaciones sobre rituales de purificación y sacrificios, quizá destinados a apaciguar a los dioses o a controlar la población. ¿Hasta qué punto la religión y los rituales ocultos influían en la supervivencia de la sociedad y en las decisiones políticas? ¿Qué secretos permanecieron inaccesibles para la mayoría de la población? El colapso no fue inmediato, sino gradual. Inundaciones que arrasaban canales, sequías prolongadas y la salinización de los suelos transformaron tierras fértiles en páramos estériles. Los agricultores luchaban por mantener los cultivos, ajustando compuertas y canales, mientras los templos y sigurats se convertían en refugios de conocimiento y poder. Algunos registros sugieren que ciertas cámaras ocultas podrían haber almacenado semillas, documentos y objetos de valor, preparados para garantizar la supervivencia de una élite selecta. ¿Qué conocimientos y recursos se preservaron en secreto? ¿Y cómo podrían haber alterado el destino de los sumerios si hubieran sido utilizados de otra manera? Además de los desafíos ambientales, la política interna generaba tensiones críticas. Los gobernantes de las ciudades-estado competían por recursos, alianzas y control religioso. Los conflictos armados, aunque limitados, debilitaban la estructura social y aumentaban la dependencia de rituales y creencias para mantener la cohesión. Algunas tablillas mencionan conspiraciones, acuerdos secretos y prácticas de espionaje que indican un mundo lleno de intrigas, donde el poder y el conocimiento eran cuidadosamente controlados. ¿Qué secretos estratégicos o rituales podrían haber determinado quién sobrevivía y quién caía en el olvido? Los sigurats continuaban dominando el paisaje, pero los rituales que una vez aseguraron la prosperidad ahora reflejaban desesperación y adaptaciones improvisadas. Sacerdotes y escribas realizaban ceremonias complejas, ofrendas y sacrificios, buscando respuestas a fenómenos que superaban su comprensión. Los descubrimientos arqueológicos de objetos rituales y tablillas cifradas muestran que algunas prácticas estaban reservadas a iniciados que quizá conocían formas de predecir inundaciones o sequías, pero cuya interpretación se perdió con el tiempo. ¿Qué conocimiento tan avanzado desapareció con la caída de la civilización y cómo afectó esto al legado de los sumerios en la historia posterior? Mientras el sol se ocultaba sobre los canales y las murallas de las ciudades, la tensión en el aire era palpable. Los campos marchitos, los mercados vacíos y los talleres silenciosos eran testigos de un cambio irreversible. Cada tablilla, cada canal y cada ritual contaba historias de ingenio, fe y misterio, pero también de fragilidad y pérdida. ¿Qué combinaciones de errores humanos, desastres naturales y secretos ocultos precipitaron el colapso de un sistema que parecía perfecto? Cuando la noche descendía y los sigurats proyectaban sombras imponentes sobre la llanura, surge la pregunta que nos llevará al sexto capítulo. ¿Qué secretos y descubrimientos ocultos podrían explicar cómo una civilización tan avanzada y próspera fue finalmente desmoronada? ¿Y qué lecciones ocultas permanecen para nosotros hoy? El legado oculto y la resistencia del pueblo sumerio, cuando la devastación comenzó a asomar sobre Uruk, Ur y Lagas, no toda la población sucumbió a la desesperación. Miles de habitantes, conscientes de los cambios repentinos en el clima, los ríos y los cultivos, comenzaron a buscar formas de adaptarse, resistir y preservar lo que podían del conocimiento heredado. ¿Qué estrategias secretas implementaron los sumerios para sobrevivir a una crisis que amenazaba con destruir siglos de desarrollo? ¿Qué rituales y prácticas olvidadas pudieron haber ayudado a algunos a resistir mientras otros caían en la incertidumbre? Los canales de irrigación, que durante siglos habían sostenido la agricultura y la prosperidad, comenzaron a fallar bajo la presión de inundaciones inesperadas y la acumulación de sales en la tierra. Sin embargo, algunos líderes locales y sacerdotes decidieron explorar pasadizos antiguos y túneles subterráneos para encontrar soluciones.
Algunos de estos túneles habían sido construidos originalmente para almacenar grano, semillas y objetos ceremoniales, pero ahora se convirtieron en refugios de conocimiento y supervivencia. ¿Qué secretos antiguos pudieron haber sido preservados en estos escondites? Había información que solo unos pocos iniciados comprendían y utilizaban para mantener la vida de su comunidad. Mientras tanto, la vida cotidiana se transformaba radicalmente. Artesanos, comerciantes y agricultores debían adaptarse a la escasez de recursos, enfrentando la posibilidad de que sus oficios desaparecieran. Talleres que antes producían herramientas, textiles y objetos ceremoniales, ahora servían también como centros de innovación improvisada. Algunos descubrimientos arqueológicos recientes muestran tablillas con fórmulas agrícolas alternativas, instrucciones para ritos protectores y anotaciones que parecen mensajes codificados. ¿Qué métodos de supervivencia se transmitieron en secreto entre generaciones y por qué muchos de ellos se perdieron? Para siempre, la religión y los rituales continuaban desempeñando un papel crucial. Los sacerdotes realizaban ceremonias más complejas y secretas, buscando apaciguar a los dioses y entender los fenómenos naturales que escapaban a su control. Las tablillas y objetos rituales encontrados en templos sugieren la existencia de cultos iniciáticos, con símbolos y prácticas que hasta hoy desafían la interpretación moderna. ¿Qué conocimiento sagrado permaneció oculto y cómo influyó en la resistencia de ciertos grupos frente al colapso general? La jerarquía social también se reorganizó de manera improvisada. La clase noble, los administradores del templo y los comerciantes debían equilibrar recursos cada vez más escasos, tomando decisiones que podrían significar la supervivencia de algunos y la pérdida de otros. Algunos hallazgos arqueológicos indican que ciertas decisiones estratégicas y rituales secretos podrían haber salvado a comunidades enteras, pero quedaron registrados solo en tablillas cifradas o en cámaras ocultas. ¿Qué sabiduría se perdió con el tiempo y qué fragmentos podrían ofrecer hoy pistas sobre la resiliencia humana frente al desastre? Los sigurats, que alguna vez simbolizaron poder y control divino, ahora eran testigos silenciosos de la lucha de la población por mantener la cohesión social. Algunos templos se convirtieron en centros de refugio, educación y preservación de conocimientos. Los escribas registraban cada fenómeno extraño, cada cambio en los ríos y cultivos, creando archivos que, siglos después, serían interpretados solo parcialmente por los arqueólogos. ¿Cuánto de esta información contenía secretos sobre técnicas avanzadas, conocimientos astronómicos o estrategias agrícolas que podrían haber prevenido el colapso? Mientras la noche caía y las luces de los templos iluminaban las calles desiertas, los sobrevivientes seguían buscando maneras de adaptarse y preservar su cultura. Cada tablilla, cada símbolo y cada ritual reflejaba no solo ingenio humano, sino también un intento desesperado de mantener viva la historia y los secretos de su civilización. ¿Qué fragmentos de conocimiento permanecieron intactos y cómo podrían haberse transmitido a futuras generaciones, sin ser comprendidos completamente? Al final de este periodo de resistencia y adaptación, surge la pregunta que nos llevará al capítulo final, donde se revelarán los misterios más profundos de la civilización sumeria. ¿Qué secretos ocultos y conocimientos olvidados podrían explicar cómo un pueblo sobrevivió a la caída de su imperio y qué lecciones aún podrían enseñarnos hoy? El legado final y los secretos perdidos de Sumeria, a medida que los últimos rayos del sol se desvanecían sobre las llanuras mesopotámicas. La civilización sumeria parecía desaparecer lentamente de la superficie de la historia, dejando tras de sí ciudades en ruinas, canales secos y templos silenciosos. Sin embargo, el legado de esta sociedad extraordinaria continuaba latiendo en los secretos que sobrevivieron a través de tablillas, monumentos y tradiciones olvidadas. ¿Qué conocimiento fue preservado? ¿Y cuánto de la sabiduría sumeria todavía permanece oculto a nuestra comprensión moderna? Los sigurats, que durante siglos habían dominado el paisaje como símbolos de poder divino y administrativo, ahora se erguían como testigos silenciosos de un pasado glorioso y complejo. Cada ladrillo cocido, cada nivel escalonado y cada cámara secreta contenía historias de ingenio humano, devoción religiosa y estrategias de supervivencia que los sumerios habían desarrollado para dominar la naturaleza y organizar su sociedad. Algunos hallazgos arqueológicos recientes sugieren que ciertas cámaras ocultas podrían haber servido para observaciones astronómicas avanzadas, prácticas iniciáticas y almacenamiento de conocimiento crucial.
Que secretos astronómicos y matemáticos podrían haber sido entendidos solo por la élite, y cómo influenciaron la vida diaria de la población común. La escritura cuneiforme, inventada apenas unos siglos antes de la consolidación de estas ciudades, fue quizás la mayor hazaña de la civilización sumeria. Tablas de arcilla contenían desde transacciones comerciales hasta himnos, poemas épicos y fórmulas matemáticas que desafían incluso la interpretación moderna. Algunos símbolos y diagramas parecen haber sido diseñados para codificar información que solo iniciados o sacerdotes podían comprender. ¿Qué conocimiento fue intencionalmente ocultado y por qué? ¿Acaso existían bibliotecas secretas o archivos rituales que contenían instrucciones avanzadas para la ingeniería, la astrología o la agricultura, el comercio? ¿Qué había conectado a Same con regiones tan lejanas como Anatolia, Siria y la meseta iraní? Dejó también rastros de secretos perdidos. Mercaderes y escribas protegían contratos mediante símbolos enigmáticos y prácticas rituales, quizás para asegurar la lealtad o mantener información estratégica fuera del alcance de competidores. Algunos hallazgos muestran que ciertos objetos, aparentemente cotidianos, contenían mensajes cifrados sobre rutas de comercio, propiedades de materiales y técnicas de almacenamiento. ¿Qué misterios económicos se perdieron con la caída de la civilización y qué lecciones podrían enseñarnos sobre el poder del conocimiento codificado? Los rituales religiosos continuaron siendo un pilar de la cohesión social hasta los últimos días de las ciudades sumerias. Sacerdotes realizaban ceremonias complejas, sacrificios y ofrendas, mientras la población luchaba contra desastres naturales y conflictos internos. Algunas tablillas sugieren la existencia de prácticas iniciáticas y conocimientos esotéricos reservados solo para la élite, que podrían haber incluido predicciones sobre inundaciones, sequías o eventos sociales críticos. ¿Qué secretos rituales fueron preservados? ¿Y cómo influenciaron la toma de decisiones durante las crisis que condujeron al colapso de la civilización? La ingeniería sumeria, especialmente sus canales y sistemas de irrigación, dejó un legado tangible e intangible. Aunque muchos de estos sistemas se perdieron con el tiempo, los restos muestran un nivel de precisión y planificación sorprendente, con compuertas, esclusas y canales diseñados para maximizar la eficiencia del agua y controlar inundaciones. Algunos pasadizos subterráneos y depósitos ocultos podrían haber almacenado semillas, documentación y objetos de valor, diseñados para sobrevivir a la adversidad. ¿Qué conocimientos sobre ingeniería y agricultura se perdieron con estos sistemas? ¿Y cómo habrían cambiado la historia si hubieran sido transmitidos intactos? Mientras los talleres y mercados languidecían, los artesanos y comerciantes desarrollaban métodos para preservar habilidades y conocimientos. Tablas de arcilla, herramientas y objetos rituales servían no solo para el uso diario, sino también como vehículos de información codificada. Algunos patrones y símbolos, que aún hoy desafían la interpretación, sugieren un entendimiento avanzado de geometría, astronomía y química que pudo haber influenciado a generaciones posteriores de ingenieros y científicos. ¿Qué secretos permanecieron escondidos y cuáles se integraron de manera inadvertida en culturas futuras, transmitidos sin que los receptores comprendieran totalmente su significado? La jerarquía social y los registros administrativos, aunque fragmentados, reflejan un intento sistemático de preservar la memoria colectiva y el conocimiento práctico. Desde la distribución de grano y recursos hasta la organización de festivales y ceremonias religiosas, todo estaba cuidadosamente documentado. Sin embargo, muchas tablillas contenían información cifrada, fórmulas ocultas y símbolos cuya interpretación se ha perdido. ¿Qué sabiduría estratégica y ritual fue deliberadamente escondida? ¿Y qué impacto tuvo en la supervivencia de los grupos más preparados frente al colapso general? Finalmente, mientras el sol se ponía sobre las ruinas de las ciudades, surge la pregunta más profunda. ¿Qué secretos, conocimientos y rituales perdidos podrían revelar la verdadera magnitud de la civilización sumeria? ¿Y cómo podrían estas lecciones antiguas iluminar nuestro entendimiento de la historia, la resiliencia humana y el poder del conocimiento que permanece oculto?